este dato que das de que se presenta tanto en estados con alto desarrollo económico como en estados con bajo desarrollo económico, pues apuntala esta teoría de la o esta hipótesis del delito. y que no tiene que ver con factores económicos, ¿no? Que ya realmente ya adquirió una lógica distinta y más aún, pareciera que no hay una lógica social, a pesar de que se habla muchas veces de esta lógica social, particularmente en situaciones de marginación, no estamos encontrando este tipo de evidencia al menos. Claro, pero sí encontramos una constante, que son todas estas entidades que se mencionan, cuentan con una problemática severa de crimen organizado y presencia de narcotraficantes. Entonces, insisto en esa teoría que se plantea de que ahora soportan también parte de su actividad para obtener flujo en delitos como el secuestro o como el robo de vehículos. Y pareciera que, digamos, para usar estos términos económicos, se está acabando esta división del trabajo de la actividad criminal. Ahora pareciera que lo que estamos presenciando son monopolios de la actividad criminal, ¿no? Ahora solamente es una sola organización la que trata de tener todo el monopolio de las actividades ilegales, precisamente porque tiene el control sobre un territorio determinado y toda la actividad ilegal que se desarrolla ahí pareciera que se está evolucionando a estar bajo las órdenes de un mismo grupo. Es correcta esa apreciación, Jorge. Y además eso nos invita, como parte del Estado, nosotros como representantes populares, a implementar nuevas políticas. Lo que pasa es que el crimen tiene una capacidad de adaptarse increíble y nuestras instituciones son lentas. Tenemos que, además de modernizarlas y darles mejores herramientas, también ajustarlas a nuevas realidades. El crimen organizado ahora se comunica por redes sociales, utilizan el internet para hacer su distribución de drogas y nuestras instituciones a veces, para dar un paso, tienen que pedir permiso en un lado y no sé cuántos días les tardan en darles el permiso. O sea, vamos en ritmos diferentes, necesitamos acelerar el combate al crimen en todos los espectros, en todos los órdenes, para poder encontrar los resultados que queremos como sociedad. Y acabas de mencionar un dato, hay un libro del hermano de Pablo Escobar que se llama El Contador, en la que él narra, digamos, la actividad criminal de su hermano. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención era, por ponerlo en estos términos, la innovación tecnológica que hacía Pablo Escobar para desarrollar sus actividades. Innovación tecnológica que iba desde las formas en las que iba a contrabandear la droga. Llegó a tener químicos muy capacitados para precisamente transformar la droga en líquido y exportarla como si fuera vino, ¿no? Y ya una vez que llegaba al lugar de origen, bueno, revertían el proceso químico y entonces volvían a tener la droga. O también, por ejemplo, tenían perros de detección de drogas, pero de su lado, para precisamente probar que ni los mismos perros de detección podían descubrir que la droga estaba ahí. Es decir, había un alto nivel de sofisticación y de profesionalización que, coincido totalmente contigo, pues el Estado mexicano tiene que hacerle frente a eso, ¿no? Claro, y sobre todo, lo ves en los vehículos que utilizan para el traslado de la droga, también es un ejemplo que podemos poner. Un traslado antes natural que era en bote por la zona del Golfo, cuando se empiezan a cerrar las fronteras hace 15 años, se convierte en traslado por vehículos, en menudeo, traslado en camiones, y poco a poco, al ir cerrándole las puertas, inventaron submarinos especiales para el traslado de la droga en pequeñas embarcaciones modelo no detectadas por radares, y ahora están utilizando pequeños, así como si fueran papalotes con motor, para hacer pequeños traslados también cruzando la frontera volando. O sea, tenemos que ganarles en la implementación también de tecnología y en la astucia para que no cometan el crimen que están buscando. Me recuerda hace año y medio, 2 años máximo, en mi estado, en Yucatán, en Progreso, en el puerto de altura de Progreso, la Policía Federal descubrió un barco donde venían tiburones y dentro de los tiburones ahí estaba la droga, aproximadamente hace año y medio. Platícanos un poco, digo, tú como representante seguramente en tu estado hay muchos de tus ciudadanos que te buscan, que te reclaman, que te piden, te expresan demandas. ¿Cómo se vive, digamos, en el estado de Yucatán este problema que tiene ramificaciones nacionales, pero que en primera instancia pareciera que Yucatán no es uno de los estados afectados, al menos por las cifras que nos has mencionado? Sí, Jorge.
Según datos oficiales de la Procuraduría General de la República y de la propia del Estado de Yucatán y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de junio de 2007 a la fecha, en Yucatán no se ha denunciado ningún tipo de secuestro, no ha habido secuestros, es un estado seguro. Eso no quiere decir que no hayan secuestros, o sea, no se ha denunciado ninguno, no se ha presentado denuncia, pero eso no quiere decir que no haya. Y poderte comentar también que hay otros estados con menor rango de incidencia de secuestros que los que dije hace un momento de los 8 estados con mayor delincuencia, que son Morelos, Oaxaca, Puebla, Durango, que también tienen una baja incidencia de secuestros en el país, ¿no? Pero en el caso específico de Yucatán, de 2007 a la fecha, no se ha presentado ningún delito, nadie ha denunciado un delito de secuestro y pues esperemos que así sigamos. Qué bien. ¿Nos puedes comentar qué medidas contempla la ley antisecuestro para endurecer los castigos a los delincuentes? Con mucho gusto. Mira, en el ámbito de apoyo a las víctimas, contarán con asistencia gratuita de un asesor en materia penal. Además, se les restituirán sus derechos y se promoverá la reparación del daño con recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio. Las penas en la nueva ley hablan de que el que prive de la libertad la pena es de 20 a 40 años y las agravantes son de 25 a 45 años de prisión a los plagiarios que actúen con violencia, cuando la víctima sea menor de edad o la persona sea mayor de 60 años o que la mujer esté embarazada, y de 25 a 50 años si los autores del delito pertenecen o están dados de alta en alguna institución de seguridad, de procuración o administración de justicia o inclusive en las Fuerzas Armadas, si son parientes, amigos o mantienen una relación laboral con la víctima, y cuando se tortura a la víctima o se ataca con violencia sexual. Y por supuesto, si es privada la víctima de la vida, se impondrá una pena de 40 a 70 años de cárcel, de prisión. Esas son medidas muy, muy fuertes. Ahora, dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Tú mencionabas, diputado Bando, que el problema era la impunidad, ¿no? Mientras siga habiendo impunidad, pues no importa tanto que aumenten las penas, que se endurezcan los castigos. En ese sentido, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso para supervisar que se pase del dicho, la ley, al hecho, que es la aplicación de esta? Bueno, primero debemos contar con un marco legal que nos permita el seguimiento, ¿no? O sea, a la fecha, antes de la aprobación que hicimos aquí en la Cámara de Diputados de esta, conocida comúnmente como ley antisecuestro, no existía un marco referenciado al tema. No teníamos una ley para combatir el secuestro efectivamente. Por lo tanto, existían esfuerzos aislados, tanto del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, en generar algunos espacios, digámoslo, con la intención de ser espacios especializados para combatir este delito. Con esta nueva ley lo que procuramos es alinear los esfuerzos, tanto de las entidades como del gobierno federal, clarificar, por supuesto, varios tipos penales para que no queden ahí lagunas al momento de aplicar la ley y que encuentren esas lagunas, esas rendijas los delincuentes y salgan libres. Y sobre todo poner penas más severas para inhibir de alguna manera, ponerlo como un castigo ejemplar. Pero lo señalas muy bien, o sea, eso pues es el marco legal que procuramos, ya lo estamos entregando y lo que sigue es el seguimiento. Para nosotros lo más importante es, precisamente en ese seguimiento, el identificar cómo van a reproducirse en los estados estas políticas públicas, para que puedan alinearse con un esfuerzo federal que ha mostrado ser efectivo hasta la fecha. En este caso te doy un dato, en el momento actual hay 1,100 encarcelados por el delito de secuestro, principalmente detenidos por el gobierno federal. Hace 2 años no había ni uno solo en la cárcel. Entonces hay políticas públicas que se están implementando para combatir de manera efectiva a nivel federal este delito. Lo que debemos hacer es que se reproduzcan efectivamente en las entidades y que exista la coordinación necesaria para el intercambio de información entre las instituciones y con ello darnos certeza a los ciudadanos de que cuando se comete un delito, desafortunadamente no pudimos evitar que se cometiera, se va a perseguir efectivamente al delincuente. Tenemos entonces que ver que se aplique bien
la ley, como lo estamos planteando nosotros, dándole seguimiento al papel que le toca a la autoridad federal y también buscando que las autoridades locales cumplan con la parte que les compete. Pero yo quiero irme a algo que va más allá y que creo que es lo más rescatable también de lo que aprobamos, que por primera ocasión estamos planteando un enfoque diferente de lo que es una ruta procesal penal, que es la atención de la víctima. En el sistema tradicional, nuestro sistema penal tradicional, todo se enfoca en la persecución y la sanción al delincuente y gira en torno a sus derechos procesales y en cuanto a las posibilidades de que el Estado busque la sanción para él mismo por haber cometido un delito. Hoy estamos procurando, a través de la creación de un fondo para atención a víctimas, precisamente el enfocarnos en la parte importante al momento de cometerse un delito, que es el atender a la víctima. Sí, porque como Estado tenemos, como ciudadanos, válgame, hay más posibilidades que seamos víctimas a que seamos delincuentes, y debemos dar nosotros la opción a alguien que ya no pudimos cobijar como Estado, no pudimos evitar que fuera víctima de un delito, atenderlo debidamente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que este fondo, que además de recibir recursos federales, también tendrá la posibilidad de contar con recursos de particulares, debe de convertirse en un verdadero fondo para promover la denuncia responsable. Ese tema, qué bueno que lo mencionas, se nos está acabando el tiempo y no quisiera que nos fuéramos sin tocar el tema de la cultura de la denuncia ciudadana, la participación de la sociedad civil en el combate, no solo al secuestro, sino en general a todas las actividades delictivas. ¿Qué nos pueden decir? Y quizá con eso pudiéramos concluir el papel de la sociedad civil. Pues hace un momento lo comentaba, ¿no? En las cifras de la investigación del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, 75% de los delitos de secuestro no son denunciados. O sea, los mexicanos tienen temor de denunciar, los mexicanos de alguna manera sienten que las autoridades no les van a hacer caso. Es una percepción. Yo creo, invitaría a todos los mexicanos que nos están viendo y escuchando a que denuncien el delito de secuestro para que, pues ya lo dijo el diputado Bando, de 2 años a la fecha se han metido más de 1000 delincuentes, a 1000 secuestradores que ya están en prisión, y pues aquí tener la confianza del Ejecutivo Federal, de la Policía Federal, que se está trabajando en esto, ¿no? Pues nos tenemos que despedir de su programa Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Quisiera agradecerle la presencia a los diputados Daniel Ávila y José Luis Obando por esta amena, reveladora y hasta cierto punto preocupante plática sobre el tema del secuestro, pero creo que es fundamental que tanto los ciudadanos como las autoridades pues estemos muy al tanto de los problemas que ello implica. En la pantalla pueden ver nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico y ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima.